con esta confirmación de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, quien mencionaba que ya ha sometido a consulta con los ministros de la Suprema Corte si pueden intervenir o no en la definición de la reforma al Poder Judicial. Para eso está con nosotros el licenciado Jorge Chezal, el presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, capítulo San Luis Potosí, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes. A ver, en primera instancia, licenciado, ¿es viable, tiene facultades la Suprema Corte para poder intervenir en esta discusión? Por supuesto que las tiene, Jonathan. Claro que sí, porque recordemos que existen juicios de amparo que están siendo promovidos en relación con la reforma constitucional. ¿Qué es lo que somete a consulta la presidenta Norma Lucía Piña? Pues, primero que nada, si el trámite de estas suspensiones o estos amparos donde se están otorgando estas suspensiones pueden ser materia de conocimiento de la Suprema Corte y por lo tanto puede atraer el asunto para que sea la Corte la que se pronuncie. De manera de que ya no fueran los jueces de distrito o los tribunales colegiados de circuito, sino la Corte quien emitiera la sentencia. Esta es, en primera instancia, una de las consultas que está realizando. La otra es, si en este caso la Corte decide atraer, ¿cuál sería el trámite a seguir? Lo usual es que lo que la Corte puede atraer, lo que es el juicio de amparo indirecto, que es el que está del conocimiento de los juicios de los jueces de distrito, cuando está en estado de recurso de revisión. Y el caso de los amparos directos, cuando se promueven contra sentencias definitivas. No es el caso, estaríamos en el caso de amparo indirecto, y lo que está viendo es si la Corte puede atraer el asunto por la importancia y trascendencia para que sea la Corte y no un tribunal colegiado quien resuelva. ¿Cómo sería este proceso, licenciado? ¿Tendría que ser hasta que pase en el Senado la votación o esto puede ser antes? Este es uno de los temas a consulta, Jonathan, precisamente. Recordemos que hay 3 suspensiones otorgadas. 2 más o menos en el mismo sentido y una más, la de la juez del estado de Morelos, que por cierto ya fue confirmada, en el sentido de suspender incluso la votación en la Cámara de Diputados, con lo cual los diputados ya violaron la suspensión. El otro caso, el caso de los otros 2 amparos, particularmente el caso del juez Felipe Consuelo en Chiapas, lo que resuelve es que se puede votar en la Cámara de Diputados y se puede votar en el Senado, pero no se puede enviar a las legislaturas de los estados para el constituyente permanente. Entonces, en ese sentido, parte de la consulta tiene que ver cuándo es la oportunidad para que la Corte pueda intervenir. Ahora, ¿el consenso cuál será? Entiendo que la presidenta ministra le da esta consulta a sus pares, a sus ministros, compañeros. Esto tiene que ser por mayoría, ya estaríamos viendo más o menos a cómo han quedado las últimas votaciones, en qué lugar quedaría un ala de las ministras, en qué lugar quedaría la otra ala o el otro lugar de los ministros que estarían a favor de ir a esta intervención de la Suprema Corte. Se requieren 6 votos nada más, Jonathan. No requiere una mayoría calificada, sino que se requieren 6 votos nada más. Y esto tendría entonces efectos inmediatos, es decir, se tendría que definir esto a proximidad. La Corte puede resolver estas consultas en el tiempo que considere pertinente, evidentemente protegiendo que no quede sin materia el asunto. Dada la prisa que tienen por acabar con el Estado de Derecho en México, los partidarios del presidente López, bueno, pues yo creo que la Corte lo decidirá muy probablemente, si no es en una sesión extraordinaria, posiblemente en la sesión del lunes o del martes. Del lunes o del martes. Oiga, licenciado, decía hoy en la mañana el presidente López Obrador que no tenía facultad, que no las tiene, que es un recurso ilegal, así lo mencionaba. Mira, este tipo de consultas de los asuntos que son inusuales están previstos en la ley. Es decir, la Corte tiene la facultad de conocer de varios asuntos, no solo los que tradicionalmente conoce. Yo quisiera recordarle al señor López, pero evidentemente sería una tarea inútil, porque no creo ni siquiera que lo sepa, así que no le puedo recordar lo que no sabe. El caso Radilla Pacheco, que vino a revolucionar el sistema de la protección de los derechos humanos en México, fue un asunto sometido a consulta y registrado como expediente de varios. Es decir, exactamente en un caso similar al que estamos ahora.
Ok. Y esto entonces podría ser viable esta materia. Ahora, los principales miradas ahorita están dirigidas en el Senado. La oposición tiene 43 de los senadores que aseguran van a tener este voto en contra. Para el auditorio que lo escucha, licenciado, ¿qué significaría si la oposición a partir del 11 de septiembre vota el estar en contra de la reforma? ¿Hasta ahí llegaría el camino de esta reforma al Poder Judicial? Hasta ahí llegaría, y hay algo que es muy importante. Para que una reforma pueda pasar en el Senado de la República necesita 86 senadores, porque 85 senadores representan se quedan a décimas de distancia. Es decir, para que pueda ser válida la reforma, tiene que sobrepasar las 2/3 partes, arriba del 66%, de manera de que 43 senadores pueden perfectamente votar en contra y se acabó la reforma judicial. Ya no habría otra manera de que la 4T pueda darle impulso a esta reforma. No, porque quedaría ya desechado el proyecto y con otra salvedad. No puede volverse a presentar en el mismo periodo de sesiones. De manera que en todo caso, si quisieran intentarlo de nuevo, tendría que ser a partir de febrero. Ok, entonces sería esta mirada hasta febrero. Y desde su perspectiva, licenciado, ¿a la oposición la ve firme de que se van a mantener a partir de este domingo, pues unidos los 43 mismos? Mire qué número aparece, pero pues sí, aunque es un número maldito para los gobiernos, el 43, pues vuelve a aparecer, licenciado. Pues mira, yo pensaría que los veo firmes, yo pensaría que no va a haber problema, pero pues son legisladores y sabemos que no hay nada más volátil que la voluntad de un legislador en defensa de la democracia. ¿Sí cree que pueda haber alguien tentado a convertirse en ese Judas que decía la oposición que espera no esté ahí metido? Judas, traidores y sumisos pueblan, llenan el poder legislativo. Eso es impresionante como lo define usted así, licenciado. Ahora, entrando en la parte final de esta revisión que hacemos con usted, ¿hacia dónde dirigir las miradas? ¿Serán a partir entonces en este próximo domingo en donde se tendrán que dirigir las miradas al Senado? Yo creo que sí, porque a fin de cuentas tendrán que convocar lo turnarán a comisiones, en cuanto las comisiones tengan listo el dictamen, lo tendrán que publicar en la Gaceta, y estaríamos hablando posiblemente al día siguiente se estaría sesionando. Mientras no aparezca publicado el dictamen en la Gaceta, tenemos que esperar, y tenemos que esperar también que la firmeza de los 43 se sostenga. Que se sostenga la firmeza de los 43 legisladores. Está bien, mi querido licenciado, muchísimas gracias por darnos este panorama de lo que viene en los próximos días. Si me lo permite, sigamos al habla por todo lo que viene. Gracias. Muchas gracias, Jonathan, y por supuesto estamos en contacto. Que esté muy bien. Es el licenciado Jorge Chezal, presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, capítulo San Luis Potosí, diciéndonos, hay facultades para la Suprema Corte llevar a cabo esta consulta y hacerla a la brevedad posible, incluso antes de que se lleve esta votación en el Senado de la República el próximo 11 de septiembre. Insisto, qué fecha, pero pues es esa la que está contemplada, 11 de septiembre próximo. Y también mencionar que, bueno, si los senadores de oposición se mantienen firmes y esos 43 senadores deciden votar en contra de la reforma judicial de López Obrador, hasta ahí llegó el camino, ¿eh? Y con ello se viene abajo esta intención de López Obrador de llevar a cabo esta desaparición de la reforma, o bueno, esta desaparición del Poder Judicial, reformarlo, darle una mirada, pues una ideología más cercana a la 4T, a la reforma, aunque ellos digan que no, pues hay múltiples preocupaciones de que pudieran ser intenciones de que la Suprema Corte pues tenga tintes de la 4T y pueda ser más cercana al Ejecutivo. Es parte de lo que está pasando en esta perspectiva de lo que va a ocurrir
precisamente en torno a la discusión de la reforma al Poder Judicial.